Que bueno, me entero que venía haciendo y seguirá haciendo una columna sobre temas laborales, que es su especialidad, porque es abogado laboralista. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tema tenías preparado para hoy? Hoy queríamos tocar un poco el tema, un fallo nuevo de la Corte Suprema de Justicia. Es el fallo López Enrique con Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales. Es un fallo importante porque marca un precedente negativo para los trabajadores. Es uno de los primeros fallos en el que se condena a pagar las costas del juicio a un trabajador, ¿sí? Una vez que la Corte... Claro, porque, perdóname que te interrumpa, sí. La ley dice otra cosa. La ley dice que las costas siempre deben ser pagadas por el empresario, por la parte más fuerte, claro, en no realidad, por la más débil. La ley lo que establece es el principio de gratuidad del trabajador. O sea, un trabajador tiene el acceso gratuito a la justicia y inclusive también puede enviar telegramas laborales sin costo, porque si no le garantizamos al trabajador el acceso a la justicia, no le vamos a poder garantizar el goce de los derechos que tiene como trabajador. Entonces, se estila que el trabajador no pague las costas del proceso, porque de esta manera implica garantizar el principio de gratuidad, que está consagrado tanto en la Constitución Nacional como en la Ley de Contrato de Trabajo y en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8 y 25. Luciano, ¿y por qué en este caso específico el trabajador tiene que pagar las costas? Bueno, en este caso lo que determinó la Corte es que hubo una negligencia de parte del trabajador en la producción de la prueba, porque no se presentó a la audiencia en donde iba a ser evaluado por el perito médico. Entonces, lo que sostiene la Corte es que no había motivo para alejarse del principio general que establece que una persona que fue vencida en un juicio tiene que cargar con las costas. Lo que pasa es que, bueno, es una visión por ahí sesgada del conflicto, porque en realidad, como decíamos al principio, existe la gratuidad, el derecho del trabajador de acceder de manera gratuita a la justicia es fundamental para garantizar el resto de los derechos. Y bueno, marca un precedente. En realidad debo entender o debo suponer que la Corte piensa o tiene el pensamiento en el interior de su seno de que el trabajador no se presenta a la pericia porque no estaba en condiciones de hacerlo, porque tenía temor de que la pericia demostrase que tal vez no poseía o no tenía la enfermedad que él decía tener. Sí, puede ser, en realidad el fallo la Corte no hace una valoración de por qué el trabajador no va a la audiencia para ser evaluado por el perito. En realidad, muchas veces en el proceso se fijan una o dos audiencias determinadas en días puntuales en el que el trabajador debe comparecer para ser evaluado por el perito médico y así determinar si tiene un porcentaje de incapacidad como para indemnizar. Desconozco los motivos por el cual el trabajador no asistió a la audiencia, pero la realidad es que marca un precedente negativo y va un poco en sintonía con la política del gobierno, de disciplinar un poco a la clase trabajadora. ¿Por qué intuís eso? Y intuyo porque... ¿de dónde inferís que esto viene del gobierno? Mirá, en realidad lo veníamos hablando con Ezequiel en otros encuentros, cuando se modificó la ley de riesgos de trabajo, también un poco se hizo esto con la excusa de que los costos laborales de los empresarios eran muy altos debido a la alta tasa de litigiosidad que estaban teniendo, es decir, debido a la cantidad de juicios que le iniciaban de la ART, de los trabajadores a la ART o a los empleadores. En realidad es una excusa, porque un empresario hoy tiene dificultades para producir por los costos, por los tarifazos eléctricos que aumentaron los costos de energía. También por la apertura de las importaciones, eso hace que sea más difícil competir con los productos de afuera. Entonces, en realidad lo que veíamos, más o menos lo podíamos analizar con Ezequiel, era que esto era una especie de excusa, como para intentar avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Y creemos que la Corte, en este fallo en particular, fija una postura similar, porque intenta como disciplinar a los trabajadores, como diciendo, fíjense que de ahora en más, si van a iniciar juicios, pueden ser condenados en costa, que era algo que no venía pasando. Entonces esto intenta desalentar. Que crea un precedente. Exacto. Para que el trabajador no inicie juicio porque sí. Exacto. Y no es el único fallo, más allá del fallo del 2x1 que dictó la Corte, que repudió la sociedad en general,
se puede ver en los últimos años, digamos, una avanzada de la Corte Suprema respecto a fallos que retroceden los derechos del trabajador, como por ejemplo, recientemente hubo un fallo hace un año en el que se convalidó el despido de un trabajador de un correo, porque entendió la Corte de que en la medida de fuerza que ese trabajador había participado, que era una huelga por una cuestión salarial, no había sido convocada por el sindicato, ¿sí? Esa huelga, pero sí había sido espontánea de los trabajadores. Bueno, en este caso a un trabajador se lo despidió, obviamente el trabajador accionó, en primera y en segunda instancia le dieron la razón al trabajador, es decir, el Tribunal de Trabajo consideró que el despido de ese trabajador era discriminatorio porque estaba haciendo uso en ese momento de su derecho a huelga. La Cámara, o sea, apeló la empresa, el Correo Argentino apeló, fue a Cámara, la Cámara confirmó el fallo diciéndole que el trabajador tenía razón, y ¿qué hizo la Corte Suprema? Lo revirtió, diciendo que como no había sido declarada por el sindicato la huelga, no correspondía que el trabajador haya... Bueno, digamos, eso te iba a preguntar. Juan quiere hacerte una pregunta, pero yo iba a esto. Un trabajador en forma unilateral, como sería el caso, ¿puede declararse en huelga? ¿Está contemplado en la ley? Sí, está contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, porque se debe entender que el derecho a huelga es un derecho amplio, ¿sí? Propio. Exacto, propio, y no se lo debe... limitar o poner requisitos como para que ese derecho pueda ser gozado. En realidad, el derecho laboral es un derecho que tiende a que sea protector, a que se interprete siempre en favor del trabajador, a que las condiciones laborales del trabajador sean cada vez más favorables. Si nosotros hacemos una interpretación restrictiva, lo que estamos haciendo es limitar ese derecho, ¿sí? En la práctica se puede ver muchísimos conflictos en los que muchas veces el sindicato no convoca a esa huelga o la medida de fuerza que hubiesen adoptado los trabajadores, porque muchas veces los sindicatos, no todos, pero sí algunos, como que juegan mucho en función de los intereses del empleador, digamos. Entonces muchas veces están los trabajadores atados de pie y mano y tienen que, accionar de acuerdo a lo que en conjunto los trabajadores decida, sin esperar a que el sindicato sea el que actúe, porque muchas veces el sindicato no actúa. Lo habíamos hablado con el caso de PepsiCo la semana pasada, el sindicato no hizo nada en ese momento. Bueno, ahora, Luciano, me dejas dos cosas pendientes, o sea, me hacía pregunta, primero, más allá del planteo que por ahí haces sobre un caso particular, por ahí más que disciplinamiento, por ahí lo veo como en caso como donde realmente no hay unas pruebas o que lleven a buen término el caso del particular del trabajador, creo que se abre una instancia de mediación tal vez mucho más importante, que lo haría, no sé, si el Ministerio de Trabajo, lo que fuere. Ahora, con respecto a una medida unilateral que un trabajador haga huelga, también carga con la responsabilidad, porque cuando hay una conciliación y donde se establece entre la empresa y el sindicato, se debe respetar ese acuerdo. ¿Sabés lo que me parece a mí, Juan? Me parece, esa situación que vos planteás, me parece caótica. Te digo, ¿por qué? Porque si en una empresa como Cerro Negro, como Loma Negra, mañana te declaras en huelga vos, mañana pasado se declara en huelga él, al otro día me declaro en huelga yo, siempre habría un sector laboral que esté en huelga. Por eso está la unidad sindical. O sea, creo que es el gremio el que tiene la potestad de declarar la huelga o no, ¿cierto? Sí, seguro que necesita siempre que el gremio, el sindicato lo declare. Lo que pasa es que a veces la realidad es mucho más compleja de lo que uno la ve tipificada en el código o en las leyes. Y muchas veces el deseo de los trabajadores es genuino y legítimo, que no está acompañado por el sindicato, por cuestiones que nosotros no podemos obviar. La realidad es que los sindicatos burócratas, los sindicatos que están para defender a la patronal y no a los trabajadores, existen. No son, lo vuelvo a repetir, la mayoría de los sindicatos son sindicatos que defienden a los trabajadores. Pero el derecho a huelga, primero que no es algo que se pueda ejercer individualmente. Normalmente, cuando hay una huelga, no es que un trabajador no va porque está en huelga. A lo sumo ese trabajador estará ausente. Cuando hablamos de huelga, hablamos de una medida en su conjunto, digamos, que es acompañada por un conjunto de trabajadores. En este caso, entendemos que el derecho a huelga tiene que ser lo más abierto posible. Si ponemos un requisito
que de hecho en la propia ley está de que es el gremio el que tiene la facultad, y de la Corte lo cita, o sea, el gremio es el que tiene la facultad, pero la Convención Americana de Derechos Humanos establece un criterio más amplio, y los convenios de la OIT también, que son la Organización Internacional del Trabajo, que Argentina también ratificó, y Argentina también participó de esas instancias de conciliación internacionales, y por lo tanto esas normativas son obligatorias en Argentina también, y no las podemos desconocer, las tenemos que aplicar, y creo que más allá de que un trabajador puntualmente pueda participar de una medida de fuerza sin la contemplación del sindicato, me parece que estos derechos tienen que ser interpretados de manera amplia, no de manera restrictiva, y que independientemente que el sindicato, porque era el criterio que se sostenía hasta ese momento, independientemente que el sindicato haya dictado la medida o no, si esta fue legítima y fue convalidada por los trabajadores, yo entiendo en lo personal que es totalmente válido. Luciano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, estaremos de vuelta la semana que viene. Muchísimas gracias, muy atento. Cocina, gimnasia en el sillón, treparse como Jane de las cortinas.